En el año 1821, la guerra por la independencia de Venezuela se encontraba en una fase decisiva. Durante más de una década, patriotas venezolanos habían luchado contra las fuerzas realistas leales a la corona española en un conflicto brutal que había devastado el territorio y cobrado innumerables vidas. La guerra había experimentado múltiples cambios de fortuna, con victorias y derrotas para ambos bandos. Pero ahora, las fuerzas independentistas bajo el liderazgo de Simón Bolívar estaban en posición de dar un golpe definitivo que aseguraría la libertad de Venezuela. Simón Bolívar había demostrado ser un líder militar y político extraordinario. Después de múltiples fracasos en los primeros años de la guerra, había aprendido de sus errores y había desarrollado una estrategia integral para derrotar a los españoles. En 1819, Bolívar había ejecutado una de las campañas militares más audaces de la historia latinoamericana, cruzando los Andes con su ejército para liberar Nueva Granada, la actual Colombia. Esta victoria había cambiado completamente la dinámica de la guerra independentista. Después de liberar Nueva Granada, Bolívar había creado la República de Colombia, también conocida como la Gran Colombia, que unía los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador bajo un solo gobierno. Sin embargo, gran parte de Venezuela permanecía bajo control realista. La ciudad de Caracas y las regiones centrales del país estaban ocupadas por un ejército español comandado por el mariscal de campo Miguel de la Torre, un oficial experimentado que había servido en las guerras napoleónicas en Europa. En 1821, Bolívar decidió que había llegado el momento de liberar definitivamente a Venezuela. El libertador reunió un ejército de aproximadamente 6.500 hombres en la ciudad de San Carlos. Este ejército estaba compuesto por veteranos endurecidos por años de campaña, incluyendo el famoso Batallón Británico, formado por soldados británicos e irlandeses que habían venido a América del Sur para luchar por la causa independentista. También incluía tropas de la Legión Británica, llaneros venezolanos bajo el mando de José Antonio Páez y soldados neogranadinos. Miguel de la Torre comandaba un ejército realista de aproximadamente 5.000 hombres. Las tropas españolas estaban bien equipadas y entrenadas y ocupaban posiciones defensivas fuertes. La Torre era un general competente que comprendía que su mejor estrategia era defender las posiciones clave y esperar refuerzos desde Puerto Cabello, el principal bastión realista en la costa venezolana. Sin embargo, la presión política desde España y la necesidad de mantener el control sobre las regiones productivas de Venezuela lo obligaban a defender activamente el territorio. Bolívar marchó desde San Carlos hacia Caracas. El objetivo del libertador era obligar a las fuerzas realistas a salir de sus posiciones defensivas y enfrentarlas en una batalla decisiva. La Torre comprendió que si permanecía inactivo, Bolívar eventualmente sitiaría Caracas y lo cortaría de sus líneas de suministro. Así que el general español decidió interceptar al ejército patriota antes de que pudiera amenazar la capital. La Torre eligió una posición defensiva formidable en los campos de Carabobo, aproximadamente a 150 kilómetros al suroeste de Caracas. El terreno en Carabobo favorecía al defensor. El camino principal hacia Caracas pasaba a través de un desfiladero estrecho conocido como el Camino Real. La Torre posicionó a sus tropas bloqueando este camino, con su flanco derecho apoyado en colinas escarpadas y su flanco izquierdo protegido por un barranco profundo. Era una posición casi inexpugnable si se atacaba frontalmente. El 24 de junio de 1821, día de San Juan, los dos ejércitos se encontraron en Carabobo. Bolívar llegó al campo de batalla temprano en la mañana y evaluó rápidamente la situación.
El Libertador comprendió que un ataque frontal contra la posición española sería suicida. Sus tropas sufrirían bajas terribles intentando atravesar el estrecho desfiladero mientras eran masacradas por el fuego de la artillería y la infantería española bien posicionada. Bolívar necesitaba encontrar otra manera de atacar. El Libertador ordenó un reconocimiento exhaustivo del terreno. Uno de sus guías locales le informó de la existencia de un camino secundario que bordeaba las colinas al norte de la posición española. Este camino, conocido como la Vía de la Pica de la Mona, era estrecho y difícil, pero permitiría a las tropas patriotas flanquear la posición realista y atacar por el lado derecho español, que estaba menos protegido. Bolívar tomó una decisión audaz. Dividiría su ejército en 3 columnas. La primera columna, bajo el mando del general José Antonio Páez, marcharía por el difícil camino de la Pica de la Mona para flanquear a los españoles. Esta columna incluía aproximadamente 3.000 hombres, principalmente llaneros venezolanos y el batallón británico. La segunda columna, comandada por el general Manuel Cedeño, atacaría el centro de la posición española como una fuerza de distracción. La tercera columna permanecería en reserva bajo el mando directo de Bolívar. Páez comenzó su difícil marcha por el camino secundario. Los llaneros venezolanos, acostumbrados a terrenos difíciles, avanzaban con relativa facilidad, pero las tropas regulares luchaban con el terreno accidentado. La marcha de flanqueo tomó varias horas, durante las cuales la torre permaneció en su posición, aparentemente sin darse cuenta del movimiento patriota. Cuando Páez y sus hombres finalmente emergieron del difícil terreno montañoso, se encontraron en posición de atacar el flanco derecho español. Sin embargo, el general realista Latorre había detectado finalmente el movimiento de flanqueo. El comandante español reaccionó rápidamente, reposicionando parte de sus tropas para enfrentar la nueva amenaza. Despachó al batallón de Burgos, una de sus mejores unidades, para contener el ataque de Páez. El batallón de Burgos, compuesto por aproximadamente 900 soldados españoles veteranos, marchó rápidamente para interceptar a las fuerzas de Páez. Estos soldados españoles estaban entre los mejores del ejército realista, con experiencia en las guerras napoleónicas y años de combate en América del Sur. Formaron sus líneas en formación de batalla y esperaron el ataque patriota. Páez ordenó al batallón británico que atacara al batallón de Burgos. Los soldados británicos e irlandeses avanzaron en formación ordenada bajo el fuego español. La lucha fue feroz y sangrienta. Ambos bandos eran tropas profesionales bien entrenadas y ninguno estaba dispuesto a ceder terreno. Los británicos sufrieron bajas terribles bajo el disciplinado fuego de mosquete español, pero continuaron avanzando. El comandante del batallón británico, el coronel Thomas Ilderton Ferrier, lideró personalmente la carga contra las líneas españolas. Ferrier fue mortalmente herido durante el asalto, pero sus hombres continuaron presionando el ataque. La lucha se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo brutal con bayonetas y sables. Los soldados británicos finalmente lograron romper la formación del batallón de Burgos, pero a un costo terrible. Más de la mitad del batallón británico había caído muerto o herido. Mientras el batallón británico luchaba contra el batallón de Burgos, los llaneros de Páez cargaron contra otras posiciones españolas en el flanco. Estos jinetes venezolanos, armados con lanzas y espadas, eran guerreros formidables en terreno abierto. Los llaneros atacaron con ferocidad característica, atravesando las líneas españolas y sembrando el caos en la retaguardia realista. Simultáneamente, la columna del general Cedeño atacó el centro de la posición española. Aunque este ataque había sido planeado inicialmente como una distracción, Cedeño lideró a sus hombres con tal valor que logró presionar seriamente las líneas españolas.
el general mismo cargó al frente de sus tropas, inspirándolos con su ejemplo personal. Durante el combate, Cedeño fue alcanzado por el fuego enemigo y cayó mortalmente herido, convirtiéndose en uno de los héroes mártires de la batalla. La Torre, viendo que su posición estaba siendo flanqueada y que el centro de su línea estaba bajo presión intensa, comprendió que la batalla estaba perdida. El general español ordenó una retirada ordenada hacia Puerto Cabello. Las tropas realistas comenzaron a retirarse del campo de batalla, intentando mantener su cohesión mientras eran perseguidas por la caballería patriota. Sin embargo, no todas las unidades españolas recibieron o pudieron obedecer la orden de retirada. El batallón de Valencia, otra unidad española de élite, quedó aislado durante la retirada general. Rodeados por todas partes por fuerzas patriotas, los soldados del batallón de Valencia formaron un cuadro defensivo, la formación de infantería tradicional para resistir ataques de caballería. Estos soldados españoles lucharon hasta el final, resistiendo carga tras carga de los llaneros de Páez. Cuando finalmente fueron abrumados, prácticamente ninguno sobrevivió. Su resistencia desesperada permitió que otras unidades realistas escaparan, pero el batallón de Valencia fue efectivamente aniquilado. La persecución de las fuerzas realistas en retirada continuó durante varias horas. Los jinetes patriotas alcanzaban y destruían las unidades rezagadas españolas. Sin embargo, la Torre logró mantener un núcleo de su ejército relativamente intacto y condujo a estos supervivientes en una retirada ordenada hacia la fortaleza de Puerto Cabello, en la costa. La batalla de Carabobo había durado aproximadamente 2 horas de combate intenso. Las bajas fueron significativas en ambos bandos. El ejército realista perdió aproximadamente 1.500 hombres muertos, heridos o capturados, además de perder sus bagajes, artillería y suministros. El ejército patriota sufrió aproximadamente 200 muertos y 400 heridos, incluyendo a varios oficiales distinguidos, como el coronel Ferrier y el general Cedeño. Las consecuencias estratégicas de la victoria patriota fueron inmensas. La Torre y sus fuerzas supervivientes quedaron sitiados en Puerto Cabello, incapaces de amenazar el interior de Venezuela. 3 días después de la batalla, el 27 de junio, las fuerzas patriotas entraron triunfalmente en Caracas. La capital de Venezuela estaba finalmente liberada del control español después de años de ocupación. Aunque Puerto Cabello permanecería en manos españolas hasta 1823, la batalla de Carabobo había decidido efectivamente el destino de Venezuela. Los realistas nunca se recuperarían de esta derrota y nunca más podrían amenazar seriamente la independencia venezolana. La batalla consolidó la República de Colombia y permitió a Bolívar concentrar sus esfuerzos en la liberación de Ecuador y eventualmente del Perú. La batalla de Carabobo se celebra como la victoria decisiva que aseguró la independencia de Venezuela. El 24 de junio es día festivo nacional en Venezuela, conmemorando el triunfo patriota. El campo de batalla ha sido preservado como sitio histórico nacional, y monumentos conmemoran a los soldados que lucharon y murieron allí. La batalla demostró el genio militar de Bolívar, quien había elegido flanquear una posición aparentemente inexpugnable, en lugar de desperdiciar vidas en un asalto frontal suicida. También demostró el valor extraordinario de tropas patriotas que estaban dispuestas a sacrificarse por la causa de la independencia americana.